Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lady Sofía Sandoval Camargo, soy lingüista en la Universidad Nacional de Colombia y a continuación voy a hablarles acerca del sistema de clasificación nominal del CAMSAT para después caracterizarlo tipológicamente. Un breve recorrido por mi presentación. Primero empezaré haciendo una introducción sobre el pueblo y la lengua CAMSAT. Después caracterizaré el sistema de clasificación nominal, el cual se compone de tres grandes elementos. El primero es un sistema de género, el segundo son morfemas de clasificación nominal y un tercer grupo de morfemas repetidores. Después empezaré a describir las principales funciones semánticas y pragmático-discursivas del sistema y finalmente haré unas conclusiones tipológicas respecto a este. Bien, el pueblo CAMSAT se encuentra ubicado principalmente en el municipio de Putumayo, específicamente en el Valle de Sibundoy, que es este círculo que se encuentra acá resaltado, aunque por supuesto también hay bastante población cerca a Pasto, que está acá, o a Mocoa, o en todo, a lo largo de todo el departamento del Putumayo. Esta es una lengua aislada, y a pesar de que el pueblo son alrededor de 5.000 personas, alrededor de 3.000 tienen una competencia en la lengua en distintos grados, y está clasificada por la UNESCO como una lengua en peligro. A su vez, tiene por su ubicación, una gran influencia de las lenguas amazónicas, además de que comparten culturalmente varios rasgos de estas comunidades, pero principalmente comparten territorio con la lengua inga, que estaba también ubicada en el Valle de Sibundoy y está demarcada por el círculo naranja que está acá, mientras que los hablantes de CAMSAT se encuentran principalmente habitando lo que está en el círculo verde. En cuanto a las características tipológicas de la lengua, bueno, está presente una morfología compleja y las raíces nominales y verbales suelen fijar una gran cantidad de morfemas. Hay incorporación de raíces nominales a los verbos y se caracteriza por tener límites morfémicos bastante definidos. Esto usualmente en la tipología morfémica tradicional se conoce como lenguas aglutinantes. En cuanto al orden de constituyentes, esta tiene un orden bastante libre. Sin embargo, en las oraciones no marcadas, el orden suele ser SB, sujeto-verbo para intransitivas, verbo-objeto para transitivas, y cuando los tres constituyentes aparecen juntos, que no sean todas las ocasiones, de hecho es bastante raro, el orden suele ser SOV. A su vez, bueno, en esta lengua hay concordancia, se da a partir de índices de persona que se marcan en el verbo, y es una concordancia anafórica, por lo que podemos decir que es una lengua prodromo. Bien, el sistema de clasificación nominal, como dije, tiene tres grandes elementos. El primero es un sistema de género que hace distinción entre nombres animados e inanimados. Y esto se ve reflejado en el sistema de número, en el sistema de casos y a partir de los índices de persona que reflejan esta distinción de género. Por otra parte, hay morfemas de clasificación nominal, que son como los más amplios y productivos del sistema de clasificación general, son sufijos, y hay concordancia entre adjetivos numerales y otros determinantes. Y también hay un sistema de repetidores que van a funcionar de manera muy similar a este, pero en un proceso menor de gramaticalización, suelen ser morfemas libres, tienen un alcance clasificatorio menor y tienen menos funciones gramaticales. Bueno, en cuanto al primero, sistema de género, nos basamos en la definición de Corbett, para quien pues, es necesario la concordancia para determinar estos sistemas de género, y que esta concordancia va a estar determinada por el género de el nombre cabeza que estemos analizando. En el caso del CAMSAT, esta tiene una marcación diferenciada respecto al número dual. Bueno, el CAMSAT tiene un sistema de número de singular, dual y plural. En los sistemas de singular y plural no hay distinción de género, mientras que sí la hay en el sistema de dual, como se refleja en 1. Como vemos, en 1A estamos hablando de nombres inanimados, las semillas y 2 semillas, 2 piedras. Estas no reciben ningún tipo de marca de género, mientras que cuando tratamos de nombres animados, como el perro, vamos a tener esta marca de dual animado que va a concordar con el adjetivo el adjetivo que está terminando este verbo,
y este nombre, y a su vez una marca de dual en el verbo. También esto puede ser reflejado en este sistema de género en los índices pronominales, y aquí también nos basamos en la definición de Corbett, que nos dice que en el caso de las lenguas, que la única evidencia que tienen para dar cuenta de este sistema de género es a partir de pronombres anafóricos que hagan referencia a estas marcas, pues vamos a hablar de un género pronominal. En este caso, digamos que sea, bueno, es evidente que a pesar de que todas las personas tienen marcas de pronombres en el verbo, la única manera de contrastar entre animados e inanimados es con la tercera persona, ya que por definición primera y segunda persona siempre van a ser animados. Entonces en este caso tenemos el ejemplo de 2A, donde está, bueno, la hermana de mi mamá se llama María, y ella es mi tía. En este caso tenemos este pronombre cha, que es el único pronombre de la lengua, o al menos el único identificado, que hace una distinción entre animados e inanimados. Esto, digamos, bueno, aquí es posible hacer la posición, ya que en animados, en el ejemplo de 3A y 3B, el nombre de este chico es Juan y él se llama Juan. Digamos, aquí esto hace referencia a animados, pero vemos como en el ejemplo de 4, esta segunda oración es agramatical, en el caso de un nombre inanimado. Entonces, este lugar se llama Tamavioy, él se llama Tamavioy, con este pronombre es agramatical. Y finalmente vemos que hay el sistema de género se ve reflejado a partir de las marcas de caso. Esto se ve, por ejemplo, en el dativo, donde en 5A se muestra un nombre animado y recibe esta marca de animado junto con la marca de dativo. Entonces, tal vez estos juguetes para niños, los niños son animados, van a recibir esta marca de B. Mientras que en 5B tenemos la oración de el tío mantiene un cerdo, o si cría un cerdo para el matrimonio de su hijo. El matrimonio, por supuesto, es inanimado, entonces no va a recibir esta marca de animado. A su vez, en cuanto al locativo, tenemos esta misma marca de B que acompaña los nombres inanimados. En la oración de 6A de entonces él comenzó a jugar ¿dónde estaba el gato? ¿Dónde estaba el gato? Va a recibir esta marca de animado, mientras que no lo recibe en 6B al tratarse de el agua, que es un nombre inanimado. Él puso algo de polvo en el agua para alimentarse. En el agua vemos cómo no recibe la marca de animado. Bien, ahora en cuanto a los morfemas de clasificación, bueno, estos morfemas pues son ligados, van a tener criterios semánticos de materia, forma, consistencia y configuración. Sin embargo, no todos los nombres inanimados van a sufijar este tipo de morfemas, a pesar de que, bueno, gran parte de estos lo hacen. Y por otra parte, también algunos morfemas animados pueden sufijarlo, pero en contextos específicos, sobre todo con intenciones pragmáticas, como ya veremos más adelante, y este significado semántico prototípico también va a cambiar. Y la elección de la marca de clasificación pues va a estar determinado por los propósitos del hablante. Entonces acá podemos ver un poco la semántica de estas marcas de clasificación, identificado 9 marcas que pertenecen a este grupo, y tienen la semántica de forma redondeada, forma larga y flexible, forma larga y rígida, forma plana, materia carnuda, materia seca, materia esmoronable, materia líquida, y este último que es de configuración, que es de configuración grupal, cosas que se encuentren agrupadas. Vemos que estas marcas, en primer lugar, no son obligatorias, como se muestra en 7A, B y C. En 7A recibe una marca de clasificación piedra, la marca de redonda, entonces tú tienes 2 piedras. Sin embargo, en 7B y 7C no vemos que no es necesaria esta marca. Tanto para 2 pequeñas piedras azules como para cuando determinan otros nombres, como en la estatua de la mujer. No recibe este tipo de marca.
Y otra característica importante de este grupo de morfemas de clasificación es la concordancia. Todos tienen funciones de concordancia y se sufijan a nombres, adjetivos, numerales y demostrativos. Y también es importante decir que solamente se da dentro de la frase nominal principal y en el orden cabeza-adjetivo. Cuando se da en adjetivo-cabeza no se da esta concordancia, como se ve en el ejemplo de 8a, donde base, que es el adjetivo que precede al nombre, mollejón, no va a recibir la marca de B, pero sí le recibe el adjetivo que lo sucede, que es Wangan, y va a ser Wangan B. Esto también se puede reflejar en 8b, donde hay concordancia de Mollejón-Nosh con Washington-Nosh. Como vemos, no, a pesar de que se trata del mismo nombre, Mollejón, bola, no van a recibir la misma marca y clasificación, y esto se debe a que va a depender mucho de las intenciones del hablante a la hora de poner una marca y clasificación, mientras que en 8a quiere hacer referencia a la redondez de la bola, en 8b quiere hacer referencia a su brillantez o a lo brillante que es la bola. Y finalmente tenemos el grupo de repetidores. Usualmente se trata de raíces nominales, aunque como vamos a ver, algunas están en un proceso más avanzado de gramaticalización y se han reducido. Tienen un origen léxico que es claramente identificable y por eso mismo son mucho más específicas semánticamente. En este caso tenemos el ejemplo de llevo, que es casa, y bueno, en 9a sirve como un término de clase para caracterizar los distintos tipos de casa. Entonces, la casa Cabildo está construida en Sibundoy, cerca a la iglesia como literal casa de Dios. Mientras que en 9b, esta ya tiene funciones para caracterizar los adjetivos, como la casa es hermosa, la casa acá funciona como nombre, mientras que en la segunda aparición empieza a caracterizar el adjetivo y con funciones mucho más similares a los morfemas de clasificación. Esto también se da con maíz, por ejemplo, en 10a, 10a y 10b, donde, bueno, está la oración sobrina, por favor desgrane el maíz. En la primera aparición está como un nombre. Sin embargo, acá vemos, a pesar de que sigue teniendo una forma similar a la primera, es una forma mucho más sencilla que sirve como clasificador de los adjetivos y además para hacer referencia anafórica a los demás. Entonces, sobrina, por favor, desgrane el maíz y saque algunos para la sopa y otros para la chicha. Estos algunos y otros vuelvo a tener la caracterización de grano. Entonces vemos que además de que sirve para caracterizarlo y hacer referencia anafórica, también extendió su significado. Bien, ahora en cuanto a las funciones semánticas y discursivas, bueno, para esto me baso en la propuesta tipológica de Contini, Morava y Kilarski. Y bueno, primero, en cuanto a las funciones semánticas, encontramos esta expansión del lexicon que, como ya acabamos de ver, va a hacer referencia tanto a los morfemas de clasificación tradicionales como a estos repetidores, para ampliar el léxico sobre determinado campo semántico. En el ejemplo de 11 vemos cómo todo lo que tiene que ver con la planta chirilla, que es esta que está acá, se va, dependiendo del uso de cada morfema de clasificación, va a abrir una nueva palabra en el campo. Entonces, a partir de esta raíz tenemos la planta chirilla, las semillas de chirilla y las hojas de chirilla, dependiendo del clasificador que se use. Por otra parte, podemos diferenciar referentes. En este caso, ya no son productivos los repetidores, justamente porque al tener esta semántica tan específica, no permiten hacer esta distinción de los referentes. Pero entonces sí tenemos el ejemplo de 12, donde dientes, dependiendo del clasificador que se les sufije, va a significar o dientes de humanos, o dientes de animales, o prótesis dentales, o mandíbulas. También, bueno, estos morfemas de clasificación van a servir para aducir nuevas propiedades a los referentes. A diferencia del anterior, ya se trata de un mismo referente, solo que va a tener diferentes valores. Entonces, lo mismo, dependiendo del morfema de clasificación que se sufije, va
a tener un valor neutral, un valor despectivo o un valor afectivo. Y finalmente, bueno, en cuanto a las funciones pragmático-discursivas, también es, como ya les contaba, a partir de la concordancia, una de las principales va a ser la identificación de los referentes a partir de esas alusiones anafóricas. Esto también es común tanto en los morfemas de clasificación principales como en los repetidores, pero solamente en los repetidores que tienen como esta fase más avanzada de gramaticalización, como en el caso de soy, que significa cosa. Entonces, en esta cosa es como una bola brillante y carmesí. Acá tiene la función de nombre, mientras que acá ya empieza a funcionar como un morfema clasificatorio, tanto en el nombre como en bola, como en el adjetivo de brillante. Y por otra parte está la representación de referentes, donde se muestran nuevas características y nuevas particularidades de los nombres. Esto es muy común en las historias Kamsa, donde hay una transformación o procesos de metamorfosis de los participantes, y cuando completan ese proceso de transformación ya adquieren un nuevo morfema de clasificación, o si no lo tenían, adquieren uno. Bueno, vemos en 15A esta fase previa donde dice el sin pies era una hermosa señorita. Como vemos, sin pies es animada, no recibe ninguna marca de clasificación comúnmente. Y en B dice, en un punto de la mata de Sitze, no vi ya a la joven mujer, sino que ya vi al 100 pies. Pero como se da cuenta del engaño y de que no era una bella mujer, sino un 100 pies, adquiere esta marca que tradicionalmente es de alargado, pero al sufijarla a este nombre que es animado y con propósitos pragmáticos, pues va a adquirir la noción de despectivo. Bien, y ya para concluir, bueno, voy a hacer unas consideraciones tipológicas. Primero, que vemos que el sistema de género es muy específico, o se presenta en partes muy específicas de la lengua. Sin embargo, y a pesar de que está presente en los sistemas de caso, en los pronombres y en el sistema de número, no se reflejan todas las marcas del paradigma, lo cual nos lleva a preguntarnos pues cuál es el sistema o cuál es el origen de este sistema de género y cómo se relaciona con el sistema de clasificación a partir de morfemas, y si de alguna manera, bueno, han estado implicados y cuál es la relación de uno con el otro. Es curioso que los sistemas de clasificación a partir de morfemas tengan más concordancia y más activo en el sistema que el mismo sistema de género. Por otra parte, en cuanto, bueno, vemos que hay distintas etapas de gramaticalización mediante la clasificación por morfemas, y lo explican Greenewald y Seifert, diciendo de que, bueno, es común o es posible encontrar que dentro de un mismo sistema clasificatorio hayan distintas etapas de gramaticalización. Acá intento caracterizar un poco estas etapas a partir de la propuesta de Lupilay, y vemos que, bueno, hay algunas que han tenido un proceso de extensión, como el caso de Mats a Mutz, de maíz a grano, y que además en ese proceso de extensión empiezan a tener funciones derivativas, incluso gramaticales, de concordancia en la oración. Por otra parte, han tenido procesos de descategorización, como en el caso de soy, que es cosa, que probablemente primero empezó siendo un nombre y que, a pesar de que continúa con las funciones de nombre, también tiene características de término de clase e incluso de morfema clasificatorio. Y finalmente un proceso de erosión, donde vemos que las marcas empiezan a ser mucho más cortas y a parecerse a los morfemas de clasificación tradicionales, como en el caso de árbol, que, bueno, este es el nombre, cuando se utiliza como nombre tiene esta forma, pero cuando empieza a ser utilizado como morfema de clasificación tiene la forma de ti. Y a su vez empieza a utilizarse con otras funciones ya más derivacionales o incluso gramaticales. Por otra parte, bueno, ya a nivel arial, vemos que primero el sistema de género es similar a otras lenguas de la Amazonía, en el sentido de que solo se refleja a partir de marcas pronominales, como en el caso de Locaina.
También tiene morfemas de clasificación que son muy similares a nivel morfosintáctico, en el sentido de que se pueden sufijar a distintas clases de palabras, como pues, además de nombre, adjetivos, numerales y otros determinantes. Y pues es un sistema bastante productivo que permite hacer muchos cambios y sí, ser muy productivo en el uso. Y finalmente vemos que el sistema no parece coincidir plenamente con lo que tradicionalmente se conoce como sistemas de clase o sistemas sistemas clasificatorios, como comúnmente pasa con los sistemas de la Amazonía. Sin embargo, vemos también que esta lengua tiene algunas particularidades. Primero, que no presenta morfemas de género que están directamente ligados a los nombres o a las nociones de animado e inanimado, sino que se da a partir de marcas diferenciadas. También que tiene un sistema pequeño de morfemas, a diferencia de bueno, los grandes sistemas de otras lenguas amazónicas, y que estos no tienen un claro origen léxico, a excepción de estos repetidores de los que ya hablé. Sin embargo, estos pues van a tener un alcance y clasificatorio mucho más limitado. Y finalmente, bueno, tiene criterios semánticos muy particulares que no encuentran en otras lenguas, como la de materia carnuda, materia inmornable o la configuración de grupo. Y bueno, ya para concluir, pues es necesario decir que el sistema de clasificación del CAMSA es complejo y dinámico, y a pesar de que el sistema de género no es tan productivo, los morfemas de clasificación tienen una gran variedad de funciones y van a dar cuenta de estas particularidades tanto a nivel semántico como discursivo. Y bueno, a partir de esto vemos la importancia de caracterizar los sistemas basados en propuestas tipológicas bastante flexibles y dinámicas que en cuenta de la complejidad de las lenguas. Un ejemplo de eso podría ser el enfoque multidimensional, donde sí, se da una caracterización mucho más flexible y real del funcionamiento de las lenguas en uso, y a partir de distintos criterios, lo cual hace mucho más fácil pues posibles comparaciones futuras, no solo a nivel de la Amazonía, donde tenemos más similaridades, sino a partir de las lenguas a nivel global. Bien, estas fueron las referencias que utilicé y muchas gracias por su atención.